A continuación abordaremos los tratados como fuente del derecho internacional y para ello necesariamente tenemos que hablar de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados firmada el 23 de mayo de 1969. Esta convención, que fue inicialmente un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, lo que va a hacer es codificar la práctica ya realizada por los estados a través del tiempo. Es decir, va a recoger la práctica consuetudinaria, la costumbre internacional, las normas de derecho de los tratados consuetudinarios y la va a reunir en un gran tratado. Por eso es que este documento tiene que ser obligatoriamente revisado si es que quieres estudiar derecho de los tratados. Veamos entonces la definición de tratado a la luz de esta convención. En el artículo 2.a señala que para los efectos de la presente convención se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Veamos los elementos de esta definición. En primer lugar, entonces, tenemos que tomar en cuenta que tratado va a definir un acuerdo internacional, es decir, una confluencia de voluntades. Tiene que ser por escrito. Tomemos en cuenta nuevamente que esta definición está a la luz de la Convención de los Tratados de 1969 en Viena. Tiene que ser un acuerdo escrito entre estados, es decir, los sujetos que celebran este acuerdo tienen que ser estados. Recordemos entonces que las organizaciones internacionales pueden suscribir tratados, claro que sí, pero hay otra convención que habla al respecto. Este acuerdo tiene que estar regido por el derecho internacional. Esto quiere decir que si el Estado peruano celebra un contrato de alquiler con el Estado francés a fin de alquilarle un local para su embajada, ¿sería un tratado? No, porque ese contrato de alquiler estaría regido por el derecho civil, más no por el derecho internacional. Que conste en uno o más instrumentos. Esto es porque los tratados a veces pueden venir con anexos, con cartografía, es decir, con varios instrumentos que en suma van a configurar un tratado. Cualquiera sea su denominación. No nos dejemos llevar por el término con el cual se le puede nombrar un tratado. Un tratado puede llamarse, por ejemplo, declaración, y cuando hacemos el examen de estos elementos nos podemos dar cuenta que finalmente es un tratado. O viceversa, podemos encontrar un documento que se llame tratado y al momento de hacer el examen nos damos cuenta que le falta alguno de estos elementos y por lo tanto no lo es. Por eso es muy importante analizar cada uno de estas condiciones para poder definir si un instrumento internacional es o no un tratado. Veamos entonces las denominaciones distintas que puede recibir un tratado. Convención o convenciones. Una convención es un tipo de tratado que puede reunir o reconocer derechos humanos de las personas. Un ejemplo de ello es la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que reconoce los derechos humanos de los niños y adolescentes. Los protocolos serán aquellos tratados que son firmados adicionalmente o con posterioridad a la creación de un tratado, como por ejemplo las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre Derecho Humanitario. Más tarde van a generar dos protocolos adicionales firmados en 1977. Los acuerdos van a ser aquellos tratados principalmente de índole económica. Los concordatos, por su parte, van a ser los tratados que firman los estados con la Santa Sede. La carta o las cartas hace referencia a aquellos tratados que constituyen o crean organizaciones internacionales o reconocen también derechos humanos. En el primer caso tenemos a la Carta de San Francisco de 1945 o la Carta de la OEA, y en el segundo caso podemos hablar de la Carta Social Europea. El Estatuto. Este es un tratado que va a definir y a establecer la organización y funciones de un tribunal internacional, como es, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
o el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El modus vivendi va a tratarse de un acuerdo que van a suscribir los estados, pero de tipo temporal. Por el contrario, un pacto de contraendo va a ser un acuerdo para firmar otro acuerdo con posterioridad. Igualmente hay clasificaciones de los tratados. Existen los tratados de tipo general, es decir, abiertos a la firma de la mayoría de los estados, y hay tratados particulares, que se refiere a aquellos tratados que van a ser más bien de tipo regional o bilateral. También hay otra clasificación muy parecida a la anterior, que se refiere a tratados multilaterales, donde han muchas partes, y los tratados bilaterales, donde solamente hay dos partes contratantes. Hablemos entonces de la estructura o de las partes de un tratado. Un tratado tiene en primer lugar un título. En segundo lugar, va a tener un preámbulo o una exposición de motivos, es decir, se va a explicar las razones por las cuales las altas partes contratantes decidieron firmar este acuerdo. Seguidamente va a venir la parte dispositiva. En ella se van a encontrar las cláusulas y las obligaciones de las partes contratantes, es decir, la de los estados. Finalmente vienen las cláusulas, valga la redundancia, finales. En estas cláusulas podemos encontrar las formas de denuncia del tratado, si el tratado acepta o no reservas, a partir de cuándo el tratado entra en vigor, entre otras consideraciones. Finalmente se va a encontrar la fecha, firmas y sellos. Los tratados tienen una serie de principios que vamos a enunciar a continuación y que se pueden encontrar en los diversos artículos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. El primero de estos principios, y tal vez el más importante, es el pacta sunt servanda, que significa cumplir la palabra dada. Por este principio, los estados que firman un tratado se tienen que comprometer a cumplirlo, si no, no tendría sentido que se comprometieran o que lo firmaran. En segundo lugar, tenemos el principio de buena fe o principio bona fide, que quiere decir que los estados tienen que actuar con honor y sobre todo con lealtad en todas las fases de celebración de un tratado, desde el momento de la negociación, la suscripción y la aplicación e interpretación del mismo. El principio ex consensu advenut vinculum hace referencia a que el consentimiento va a derivar en la obligatoriedad del tratado. Es decir, se tiene que demostrar que ha habido un consentimiento expreso y claro en los estados para a su vez generar la obligación. Luego viene el principio ius cogens. Este principio va a señalar que los tratados no pueden celebrarse en contravención a normas imperativas del derecho internacional. De ser el caso, un tratado recibe una sanción de nulidad, es decir, el tratado es nulo desde que nace. Este principio también va a hacer referencia que aquellos tratados que se celebraron antes de la generación de una norma ius cogens, ante la aparición de esos tratados van a devenir en nulos. Finalmente tenemos el principio res inter alios acta, que señala que los tratados solo obligan a los estados que los han aceptado, consentido y firmado. Un tercer estado que no es parte del tratado no se puede ver obligado por ello. Para eso tiene que dar necesariamente su consentimiento.